no sé cuál es su necesidad. Yo sé que usted vino con necesidad hoy. Y sé que sabe que se escucha de que Dios hace cosas nuevas y que Dios hace cosas grandes. Tal vez se pregunte, ¿también para mí? Amén. Pueden cerrar sus ojos en esta hora. Y piense en esa necesidad que tiene. Tal vez sea una necesidad material. Tal vez cuentas, deudas, situaciones difíciles. Tal vez sea cuestión del trabajo, que su trabajo está inestable. Sé de algunos que están así. Tal vez la familia no está bien. Tal vez el matrimonio no está bien. Tal vez hay problemas con los hijos. Tal vez son cuestiones de carácter. Tiene que ver con uno mismo, en su falta de control. Tal vez falta sabiduría. Tal vez Dios te está llamando a un ministerio y no sabes cómo llevarlo adelante, qué es lo que Dios quiere hacer. Tal vez Dios te está llamando a algo especial. Allí está tu necesidad. Puedes abrir los ojos. Esa necesidad hay que dársela al Señor Jesús. Eso que ha venido a tu mente hay que dársela al Señor. Porque sabes que Él es el único que tiene respuesta para nuestra vida. Qué bueno es poder confiar en esto, que uno cada vez que viene a Cristo hay respuestas de Él. Siempre. ¿Cuántos creen en esto? A pesar de la situación difícil que tienen, ¿no es cierto? Pero siguen creyendo que Dios tiene el control y Dios todo lo va a hacer. Amén. ¿Saben cuál es la diferencia entre un cristianismo vivo y real y un cristianismo nominal? El cristianismo nominal es aburridísimo, ¿no es cierto, jóvenes? El cristianismo verdadero no lo es. El cristianismo verdadero es donde uno tiene una pasión por Jesucristo y el Señor transforma vidas y el Señor nos lleva a cumplir su propósito. Un cristianismo verdadero, a diferencia de un cristianismo nominal, es que se tiene un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos lo han tenido? Más de una vez. Un encuentro personal con el Señor Jesús. Yo lo anhelo todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con Jesús? ¿Fue esta mañana? ¿Fue hace un ratito? ¿O hace mucho tiempo? Tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y que tú digas, yo me encontré con Él hoy. Yo sé que Él estaba conmigo hoy. Porque esa necesidad me urge. No es lo mismo, tengo que orar, a decir, necesito de Dios, por lo tanto me tengo que poner a orar. Por lo tanto, la oración pasa a ser el arma fundamental de nuestra vida. Tiene que ser el paso número 1 que tenemos que dar cada día. Si no oramos, no pasa nada. No hay cristianismo real si no oramos. Dios se mueve cuando hay oración. Dios se mueve cuando nosotros ponemos esas necesidades en las manos de Dios. Dios se mueve cuando le creemos. Tenemos un encuentro personal con el Señor cuando oramos. Por eso lo más importante que podemos hacer en nuestro día es orar a Él. Tomar un tiempo para orar con Él. Y tienes que hacerlo físico, al lugar. Dice el Señor, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, búscate un lugar para orar. No dice a qué hora, pero tienes que encontrar un lugar. Tal vez en tu break de comida, tal vez en tu carro, búscate el lugar. Tal vez en tu habitación, búscate un lugar, en la cocina, donde sea, pero búscate el lugar, porque necesitas encontrarte con el Señor. Si no oras, estás dando un gran mensaje. El que no ora da un gran mensaje. Es más fuerte que cualquier otro mensaje. El que no ora está predicando y está diciendo, yo no necesito de Dios. El que no ora predica eso. Yo no necesito de Dios, me la arreglo solo. Yo puedo, tengo mucho que hacer, me puedo organizar mi vida, no hace falta orar. Eso es un gran problema. Porque sin el Señor nada podemos hacer, dice la palabra. Por eso estos encuentros con el Señor lo vamos a tener a la medida que lo busquemos. Que estemos con Él, que llevemos adelante momentos de oración todos los días. Y no hay edades para esto.
desde los niños hasta los ancianos, todos necesitamos orar y ponernos en las manos del Señor y tener un encuentro real con el Señor Jesús cada día, todos los días. Y que el Señor te hable todos los días y que tengas un cuaderno y llenes ahí de todo lo que el Señor te diga cada día, de lo que Él quiere hacer contigo, de cómo te está dirigiendo, de qué cosas uno tiene que cambiar, de que esas necesidades, cuándo se van a cumplir. Hagan como algunos grupos de oración, anotan sus peticiones y al lado hay el día que el Señor las contesta. Están todas casi contestadas, ¿no es cierto? Amén, gloria al Señor por eso. Pero cada oración es un encuentro personal con el Señor. Miren, muchas veces nosotros vamos a la oración con muchas preguntas nuestras para darle al Señor. ¿Y por qué, Señor, pasó esto? ¿Y por qué yo no cambio? ¿Y por qué yo te creí pero no pasó nada? ¿Y por qué tuvo que pasar lo que pasó? ¿Por qué el otro no cambia? Tenemos muchas preguntas, pero en los encuentros con el Señor Jesús es cuando Jesús nos pregunta a nosotros. Cuando Jesús nos pregunta a nosotros. Por eso es escuchar a Dios, es escuchar al Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él me está preguntando? ¿Qué es lo que Él me dice? Y cuando Él me pregunta, no es porque Él no lo sabe, sino que me está preguntando para ver si yo estoy seguro en lo que quiero decir, en lo que quiero orar, en lo que estoy pidiendo, en lo que estoy creyendo. Dios me pregunta, como unas preguntas de didáctica o de pedagogía, para sacar de ahí adentro una respuesta que yo entienda lo que tengo que presentarle delante del Señor. Cada vez que alguien se encontraba con el Señor le hacía preguntas. Yo quiero compartir con ustedes algunas preguntas del Señor Jesús. Vamos a leer San Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Miren, hermanos, la primera pregunta que siempre nos hace el Señor cuando tenemos un encuentro con Él es: ¿realmente quieres que Dios obre? Pregúntele al que tiene ahí al lado: ¿realmente quieres? Esa es una pregunta. ¿Realmente quieres? ¿Quieres? ¿Tú quieres que Dios obre? Parece una pregunta casi hasta ridícula, pero no lo es. Es una gran pregunta. Yo muchas veces le he contado a ustedes que yo salía con mi padre a visitar enfermos. Mi padre era el pastor y a mí me decían pastorcito cuando era chiquito. Y yo iba con él a visitar enfermos. Vi de todo, hermanos, de todo. Y muchas veces mi padre hacía esta pregunta: ¿usted quiere ser sano? ¿Sabe que había algunas personas que no le respondían? Y mi padre de chiquito me decía: mira, Pablo, hay personas que no quieren ser sanos. Están muy bien así. Lo atienden bien. Yo me acuerdo de una señora que estaba en silla de ruedas, ¿saben? Yo creo que tenía 7 años. Me acuerdo de una señora que estaba en silla de ruedas. Mi padre tenía toda la fe del mundo para levantarlo ahí y orar y que se sane. Y le preguntó si quería ser sana. Bueno, no, qué sé yo, hace mucho tiempo que estoy así, no sé, nada. Entonces me dijo: mira, hay muchos que no quieren ser sanos porque están bien cómodos así. Los hijos los atienden, ellos se sienten los reyes del universo, están todos a su favor, disposición, así quieren quedar. Entonces desde chico yo entendí esta pregunta de parte del Señor. Es que muchas veces nosotros vamos al Señor porque a veces nos obligan, a veces nos mandan. No, y si no voy a orar, mi esposa se va a enojar.
Y acá estoy, Señor, me mandó mi esposa. O al revés. A veces por presión hacemos cosas. A veces también por imagen. Si yo digo, ¿cuántos oran aquí? Todos. Levantamos la mano. Y si no levanto, para la próxima que el pastor pregunte, voy a orar así. La próxima voy a levantar la mano. A veces oramos por imagen. A veces oramos para que otros nos vean. Pero la pregunta que nos hace el Señor cada vez que nos encontramos con Él es, ¿realmente estás queriendo esto que estás pidiendo y que estás orando? ¿Realmente lo quieres? ¿Anhelas que Dios obre en tu vida? Es una buena pregunta. Si realmente nosotros tenemos el deseo. Miren, no es la pregunta es, Señor, ¿y tú me quieres sanar? ¿Y tú quieres obrar? ¿Y tú quieres cambiarme? No le hagan esa pregunta al Señor, porque más de una vez se la hicieron, ¿no? En Mateo, si ustedes leen Mateo, van a encontrarse que muchos siempre preguntaban, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, vino un leproso, se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús tendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Si ustedes ven el versículo 5, 6, dice, Señor, mi criado está allí gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 14, vino Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra. Miren, Pedro ni siquiera pidió que le oren a la suegra, pero Jesús fue y oró a la suegra y la sanó. Le tocó, dice. Y si ustedes siguen leyendo, van a ver que Jesús siempre toma la iniciativa para sanar, para libertar, para restaurar, para bendecir. Así que no le pregunten al Señor si quieres, porque ya se sabe que el Señor quiere. El Señor nos pregunta a nosotros, ¿tú quieres? Yo sí quiero, ¿tú? La pregunta es para nosotros. Por eso el Señor le dice a este hombre, hace 38 años que estás enfermo. Ahí está tu colchoncito. Antes le decían lecho, tu colchón. Estás cómodo allí, viendo a todos pasar, todos sanarse. ¿Qué tú? ¿Quieres sanarte? Y él dice, pues la verdad es que todos me ganan, ¿no? Porque se revolvía el agua y el primero que se tiraba con fe era sanado. Así pasaba en ese momento, ¿no? Dice, y cada vez que se revuelve, y cuando yo llego, ya se tiraron otro y otros se sanaron antes que yo. Y parecía que no tenía solución este hombre, ¿no? Por eso Jesús le hace esta pregunta. ¿Realmente tienes deseo? ¿Tienes ganas? ¿Quieres? Cuando nos pregunta esto el Señor, lo que está buscando el Señor es sacarnos a nosotros del conformismo y la resignación. Yo estoy bien así. Está bien, ¿no? De vez en cuando oro, de vez en cuando recibo. No voy todos los domingos, de vez en cuando voy. Recibo algo del Señor. Los viernes sé que se reúne, pero a veces me cuentan. Entonces, cuando el Señor nos sacude con una pregunta así, es para responder justamente esto, si tenemos el deseo de que Dios obre. Cuando nuestro carácter está ahí que no cambia y no pasa nada, ¿no? ¿Tenemos el deseo que Dios lo cambie o queremos seguir así? Es que si no muestro autoridad, ¿no? Pero queremos, es el deseo. Cristo nos está preguntando para que nosotros nos saquemos, nos vayamos del lugar de la apatía, de la indiferencia. Dios quiere movernos de ese lugar. Cristo busca que nosotros tengamos interés en su obra. ¿Cuánto tiempo oramos por una respuesta? Ora hasta que algo suceda. Ora hasta que las cosas empiezan a cambiar. Sigue perseverando, sigue orando. Muchas veces el Señor no contesta rápido. Él sabe muy bien por qué. Porque está viendo cuánto realmente nosotros estamos interesados en esa oración. ¿Realmente queremos que el Señor obre? O oramos ahí como para cumplir y decir, bueno, yo le pido permiso al Señor, a ver qué hace. Muchas veces le damos la última oportunidad al Señor. Eso me decía también el pastor Pablo Polichuk. Que hay muchos que han venido, dice, yo ya consulté con todo el mundo. Fui a todos los psicólogos, fui a todos los lugares, consejeros cristianos, todo. De última vengo con usted a ver si los puede arreglar. Cuando la primera iniciativa tiene que ser Cristo. Lo primero tiene que ser Él. No es la última alternativa, tiene que ser la primera en nuestra vida. Por eso la oración tiene que llevarse al Señor permanentemente. Tomar la iniciativa y decir, Señor, lo primero es esto. Yo necesito, yo deseo, yo quiero que tú obres.
Es mi anhelo fervoroso, con pasión. Yo necesito y deseo que tú obres en mi vida. Si no obra el Señor, me muero. Ese tiene que ser la oración de mi vida. Si Dios no actúa aquí, yo me muero. Me seco, no sé qué hacer. Sin el Señor no sé qué hacer. Ese es el principio. Eso es lo que quería preguntarle al Señor. Y después el Señor obró. Lo sanó inmediatamente. Pero primero está la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quieres que Dios obre? Hay otra pregunta que el Señor también hace en Mateo capítulo 9, versículo 28. Mateo 9:28 dice que venían dos ciegos al Señor diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor, cuando les llegó hasta donde ellos estaban, versículo 28, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Mira qué pregunta, ¿no? Porque ellos vinieron a Cristo. Pero el Señor los paró otra vez y les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Qué pregunta? Parece también obvia, pero no es obvia. Porque realmente tiene que salir del corazón una respuesta sincera, una respuesta en serio al Señor, ¿no? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Crees? Por eso la segunda pregunta es: ¿crees que Dios puede obrar? ¿Crees? No es una fe nominal. No es que sí, yo sé que Dios lo podría llegar a hacer. Eso no es fe. Que en una de esas, si el Señor quiere, tal vez Él lo puede hacer de aquí a un tiempo. La pregunta que el Señor nos hace cada vez que nos encontramos con Él es: ¿tú crees en mí realmente? ¿Crees? Entonces el Señor te va a decir: ¿y por qué no te juegas por mí entonces? Es lo que viene después. Si tú crees en mí, pues entonces deja de hacer lo que estás haciendo y haz lo que yo te voy a decir. Por eso esta fe es la que nos tiene que mover y poner en marcha. Si creemos, vamos a agradar a Dios. Sin fe, dice la Biblia, no vamos a agradar al Señor en ningún lado. Si le estamos dando lugar, si le creemos, le estamos dando lugar a Él para que trabaje. Dejamos de hacer nuestra obra para que sea la obra del Señor en nosotros. Si nosotros estamos creyendo que Dios puede, en contrapartida estamos reconociendo que nosotros no podemos. A veces la pregunta es esa. Cuando el Señor nos pregunta: ¿crees que yo puedo hacerlo? Para nosotros es: sí, yo ya no puedo hacerlo. Yo me di cuenta que no lo puedo hacer. Solo el Señor puede obrar aquí y Él puede hacer su milagro, como Él lo quiere hacer. De esa manera, cuando empezamos a creer, vamos a empezar a caminar en fe, en lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y cuando caminemos en fe, pues le vamos a dar gloria al Señor, vamos a testificar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y le vamos a seguir creyendo todo el tiempo a lo que el Señor nos está hablando. También el Señor le dijo a Marta, ¿no? Si creyeres, verás la gloria de Dios. Si es una pregunta, es: si tú crees, si crees, entonces vas a ver la gloria de Dios. La palabra del Señor está dada, la promesa está dada. Entonces uno lo que tiene que hacer es ponerse en marcha en base a esa promesa. Tal vez ya lo hiciste 1, 2 o 3 veces, o 4 o 1000. Lo que tienes que hacer es volverlo a hacer. Los discípulos echaban la red y no pescaban nada. Hasta que el Señor dijo: hazlo ahora. Bueno, Señor, eché 1000 veces la red, pero lo voy a volver a hacer. Y eso es fe. Intentarlo otra vez. Intentarlo otra vez. Hasta que Dios esté con su respuesta dándotela. Pero hay que creer. Justamente la fe lo que nos mueve es a creer al Señor y hacer algo en base a lo que Él diga. Es movernos en su dirección. Fíjense, Hebreos 11 es creer al Señor y actuar en fe. Movernos en lo que el Señor tiene. Y por último, la tercera pregunta, en San Juan capítulo 9, versículo 7. Aquí hay un ciego de nacimiento. Y cuando llega, fíjense lo que hace el Señor, capítulo 9, versículo 6. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dios tiene métodos rarísimos con nosotros. El Señor Jesús tiene métodos rarísimos. Miren lo que hizo Jesús aquí con un ciego. Escupió en tierra. Qué lindo, ¿no?
¿Cuántos disfrutan ese momento? Estar con el Señor, todo, aunque sea raro, debe ser bueno, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, yo no quiero hacer el ruidito, pero ¿se imaginan ustedes, saben lo que es escupir? Hacer barrito, hacer el lodo, y de esa saliva que no, nadie toque nada, pero de esa saliva hacer lodo y poner en los ojos. Así hizo el Señor, le puso en los ojos. ¡Uy, qué método extraño!, ¿no? Tal vez sería bueno, ¿por qué no lo practicamos? ¿Qué les parece? ¿Se animan? No me dejan. Es un método rarísimo, pero siempre el Señor rompió moldes para que sepamos que la obra Él la hace como Él quiere. Por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que te pide Jesús? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa? Pregúntale al que tiene ahí al lado. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús? Cualquier cosa que te pida. ¿Te dejaría poner barro de Jesús? ¿Saben que en otro momento el Señor Jesús dice que hasta le escupió en ojos? A otro ciego le escupió en el ojo. Miren qué métodos raros. Pero ¿por qué actúa Jesús así? Él nos está enseñando que no hay métodos, no hay métodos. En Jesús, olvídense de los métodos. Dios los sanó a todos distintos. Porque muchos piensan que es por el método, por la forma. Sí, le pasó también a Naamán. Oh, si a mí ponen las manos sobre mí y oran por mí, yo seré sano. Y salió el profeta y le dijo, anda a bañarte al peor río que hay acá. Anda a bañarte, le dijo. 7 veces. Muchas veces saben que nos ayuda mucho a quebrar nuestro orgullo. No, yo no soy para ese río. En Argentina nosotros tenemos mejores riachuelos. Peor, va. Yo no quiero que me escupa el Señor. No, eso es horrible. Ese método no es para mí. Esas cosas tienen que romper nuestra estructura, quebrar nuestra cerviz, ¿no? Ser humilde delante del Señor, aceptar lo que Él tenga para nuestras vidas. Así que si el Señor te escupe un ojo, ¿por qué no vas a ir entonces tú a hablarle a tu enemigo, a tu vecino enemigo que te hace la guerra? Y hablarle del Señor y decirle, te amo y te traigo este pastel, este cake. No se lo tires en la cabeza, dáselo así, ¿no? Como una señal de amistad, eso quiero decir. ¿Por qué no hacemos eso? Si lo hacemos, es que nuestro orgullo ya está quebrado. Porque muchas veces, que empiece el otro, que empiece el otro. Pero estas cosas nos enseñan en que Dios quiere trabajar con nosotros en nuestro interior. Por eso la pregunta del Señor es, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea? ¿De verdad? ¿Hacer lo que sea? ¿O con condiciones? Y no, depende. Paremos, a ver. Primero expliquen. Señor, explícame primero. Decime cómo es. Y después entonces sí. Y le hacemos muchas condiciones al Señor. Lo mismo con recibir poder del Señor. Capacitación sobrenatural. La capacitación y el poder sobrenatural muchas veces vienen sobre nosotros con cosas que a veces no vamos a entender. Y no sabemos cómo funciona. O por qué funciona de esa manera. De repente uno va a la Biblia y encuentra que cuando el poder de Dios se manifestó sobre la iglesia, hablaban en lenguas, por ejemplo. ¿Cuántos dicen, no, yo que Dios me toque, pero yo no quiero hablar en lenguas? ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿verdad? Si Dios quiere hacerlo a su manera, que Él lo haga como quiera. O no, si Dios me quiere usar y quiere sanarme, pues que sea en un momento que yo esté tranquilo. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿No? Y si Dios me quiere usar y quiere que me toque, a ver si me caigo, si Dios me toca. Entonces que sea mi casa, mi habitación, así nadie me ve. ¿Y por qué? ¿Me explico lo que quiero decir? No es que busquemos esos métodos. Estamos diciendo que Dios hace lo que Él quiere. Y lo va a hacer en aquel que se ajusta a Él y que le entrega su orgullo a Él. Y le dice, Señor, yo no quiero manejar más mi vida. Quiero que tú la manejes a tu criterio como tú la quieres hacer conmigo. Porque eso sí da resultado. Yo ya manejé mi vida y sé lo que significa. Pero yo solo sé que tú tienes el control y tú lo puedes hacer.
Entonces, esa es la obra del Señor para nosotros. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pida? ¿De verdad estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pida? Esos son pasos de fe, que Dios va a empezar a construir nuestra vida de esa manera. Primero nos va a preguntar si estamos seguros en lo que estamos pidiendo. Después nos va a decir si estamos creyendo en eso. Y tercero, tal vez nos pida algo y estamos seguros de que lo vamos a hacer. Porque siempre la fe nos lleva a movernos. Acá todos los que lo sanaban, algo tenían que hacer después, ¿no? Tal vez caminar al estanque o alguna otra cosa, pero Dios siempre nos mueve. Y si nos vamos a mover por fe, tenemos que aprender a caminar por fe. Para que Dios se mueva en nuestras vidas. Que Él tome el control de todas las cosas. Y decir, Señor, yo quiero agradarte a ti. Es lo más importante. Yo quiero agradarte a ti. Dice el apóstol Pablo que Él no predicaba para agradar a los hombres. Él predicaba para agradar a Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Predicar, hablar, exhortar, animar, aconsejar a otros para la gloria del Señor. No dejes que tus hijos se pierdan. Dale el mensaje que necesitan. No dejes que tu familia se pierda. Dale el mensaje correcto. Anímalos a seguir buscando al Señor y que Dios tenga el control de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Todo el tiempo. Amén. Así que estas preguntas que nos hace el Señor, estas preguntas son para ver nuestro interés, nuestra fe, realmente cuánto le creemos al Señor, nuestra obediencia sobre todas las cosas. Eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Obedecer inmediatamente a lo que Dios nos pida. Pero sin obediencia no hay resultado. Cuando Dios habla y Dios nos pide algo, lo que debemos hacer es obedecer. Entonces, miren, no se preocupen qué va a pasar después. No sé, Dios sabe. Él tiene el control. Si Dios es Dios, ¿cómo no vas a saber lo que sigue? ¿No es cierto? Así que tenemos que descansar. Olvidémonos de toda esta racionalización que tenemos aquí en la mente. Déselo al Señor y dígale, Señor, toma tú el control. Guíame, dirígeme. Yo no sé cómo van a seguir las cosas, pero yo sé que tú puedes. Y tú puedes hacer la obra. Yo creo en ti. Yo sé que tú vas a obrar. Y hermano, Jesús es poderoso. Él tiene todo el poder para hacerlo. Depende en que tengamos el deseo de hacerlo, en que creamos en Él y que actuemos en lo que Él nos pide. Dios va a hacer la obra. ¿Amén o no? Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a entregarnos al Señor. Vamos a decirle, Señor, ahora te doy todo a ti. Toca mi vida, transforma mi vida, haz tu obra. Y cada una de mis necesidades yo las pongo delante de ti. Yo creo en el Señor Dios Todopoderoso. La presencia del Señor Jesús está aquí hoy y Él quiere obrar en tu vida. Por eso te está preguntando si estás seguro en lo que tú anhelas, en lo que tú quieres, en lo que tú crees. Si crees en el Señor que Él va a obrar y si vas a dar un paso de fe para lo que el Señor te está pidiendo. Así que yo te animo hoy que entregues tu necesidad. Que le des todo eso al Señor. Que renuncies a tu vida, que se la des todo al Señor. Es decir, Señor, aquí está mi vida. Guíala, condúcela. Yo tengo muchos miedos, muchos temores. Yo no sé qué va a pasar, ni con esto, ni con lo otro. No sé. Pero el Señor sí lo sabe. Por eso, ¿por qué no le das al Señor tu vida hoy, tu necesidad, las situaciones, tu ministerio, lo que Dios te está llamando? Dáselo al Señor.